Muy bien, en el video de hoy vamos a tratar el tema de tiro parabólico. Vamos a hablar del marco teórico. Eso quiere decir que nos vamos a centrar en las ecuaciones que describen este movimiento. Muy bien, antes de definir formalmente lo que es el tiro parabólico, vamos a observar cómo es este tipo de movimiento. Para ello tenemos este simulador donde aquí tenemos un cañón en las coordenadas 0,0 y va a disparar una bala en esta dirección. Entonces vamos a activarlo. Y a partir de lo que acabamos de observar, pues creo que ya podemos definir lo que es el tiro parabólico. Y bueno, ahora que ya vimos lo que es el tiro parabólico y que sabemos la forma de la trayectoria que tiene el proyectil, pues estamos en condiciones de definirlo formalmente. Entonces, ¿qué es el tiro parabólico? Pues es un movimiento bidimensional que surge al lanzar un objeto con un ángulo de inclinación respecto a la horizontal. En este caso, para este ejemplo particular, es un ángulo de 60 grados. Se llama tiro parabólico ya que la trayectoria descrita por el objeto es precisamente una parábola, como podemos ver en esta imagen. Y bueno, vamos a analizarlo. Para ello vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre. En este caso tenemos aquí la bala y pareciera que está en el punto más alto. Sin embargo, el diagrama de cuerpo libre que vamos a hacer es válido para cualquier punto de la trayectoria. Entonces, nuestra hipótesis es que la única fuerza que actúa es el peso de la propia bala. Por lo tanto, estamos ignorando la resistencia del aire. En este tipo de movimiento claramente existe la resistencia del aire si se está llevando a cabo en la Tierra. Sin embargo, esta resistencia es tan pequeña comparada con el peso de la bala que podemos ignorarla. Entonces, dicho esto, tenemos aquí el peso que está dirigido hacia el centro de la Tierra, en este caso hacia abajo, y si definimos nuestro sistema de referencia cuyo origen sea precisamente donde sale el proyectil, tenemos aquí el eje X que va a ser horizontal, el eje Y que va a ser vertical hacia arriba, y ahí es de donde surge este signo menos. ¿Por qué? Porque el peso solo tiene componente a lo largo del eje y como su sentido es contrario, se le da este signo negativo. Muy bien, con esto en mente podemos agregar un ingrediente adicional que, si bien no es parte del diagrama de cuerpo libre, nos va a servir para poder resolver dicho problema. Ese ingrediente que nos falta pues es precisamente la velocidad inicial y la posición inicial. Y en este caso, la velocidad inicial es un vector que tiene como magnitud v subíndice 0, en este caso particular 15 metros por segundo, y un ángulo θ con respecto a la horizontal, que en este caso particular es de 60 grados. De tal modo que la velocidad inicial al proyectarla sobre el eje X pues es simplemente v0 por el coseno de este ángulo, y al proyectarla sobre el eje Y es v0 por el seno de este ángulo. Con respecto a la posición inicial, debido a que pusimos el sistema de referencia directamente donde sale la bala, eso quiere decir que tanto X y van a valer 0 o que parte del origen de nuestro sistema de referencia. Ahora vamos a partir con el análisis en componentes y vamos a empezar con el eje X. Para ello, ponemos la formulación general, que es la segunda ley de Newton. La fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y aquí vienen las ecuaciones constitutivas, pero recordemos que únicamente está actuando el peso que tiene componente a lo largo del eje Y. Es decir, la componente que nosotros vamos a observar en X es idénticamente 0. Para el caso del eje Y,
La formulación general va a ser exactamente la misma, sin embargo, ahora con componentes a lo largo de este eje, fuerza en Y y aceleración en Y. Aquí la ecuación constitutiva cambia porque precisamente el peso tiene componente en Y es negativa respecto a este eje. Entonces, ya que tenemos las ecuaciones constitutivas, podemos pasar a las ecuaciones diferenciales en cada una de las direcciones que vamos a estudiar. Recordemos que la componente x vale 0, por lo tanto la aceleración en este eje va a ser 0. Sin embargo, tenemos una condición inicial. ¿Cuál es esa condición inicial en t igual a 0? Pues que la velocidad inicial a lo largo del eje x es la proyección de la velocidad en este eje, es decir, v0 por el coseno de teta. Para el caso del eje y, la ecuación diferencial es un poquito distinta porque aquí la aceleración en y es menos g, es decir, menos una constante. Y las condiciones iniciales, nuevamente para el tiempo t igual a 0, pues son las siguientes. Tenemos una velocidad inicial proyectada por el seno del ángulo teta. Con esto en mente, pues vamos a pasar a las ecuaciones de movimiento que se obtienen al integrar estas ecuaciones diferenciales. En realidad, pues son bastante sencillas. La primera es la velocidad a lo largo del eje x y esta es constante porque la aceleración que experimenta el proyectil en este eje es 0. Eso quiere decir que con la velocidad inicial que parte, con esa velocidad inicial se queda para todo tiempo futuro. Al realizar una segunda integración, pues nos queda que x de t o x como función del tiempo, pues es esta velocidad inicial por el tiempo más la condición inicial de posición, pero pues vale 0 porque parte del origen. Para el caso del eje y, recordemos que la aceleración valía menos g. Al integrar esa ecuación diferencial nos da menos g por t más la condición inicial de velocidad, en este caso v0 por el seno de teta. Y aquí ya tenemos esta ecuación que representa precisamente a la velocidad proyectada sobre el eje y. Integramos una vez esta ecuación y obtenemos esta ecuación de posición. Si nos damos cuenta, aquí depende cuadráticamente del tiempo, depende linealmente de la velocidad inicial y le estamos sumando la posición inicial que en y también vale 0 porque estamos suponiendo que el proyectil parte del origen. Ahora, ya tenemos las ecuaciones del movimiento, en este caso dos ecuaciones paramétricas, una para x y otra para y como función del tiempo. Sin embargo, en muchos problemas es importante conocer también la ecuación cartesiana, es decir, una función, en este caso y, que depende de x sin importar el tiempo. Para ello, pues vamos a pasar a la deducción de la ecuación cartesiana. Y para llegar a la ecuación cartesiana, vamos a despejar el parámetro t de esta ecuación que tenemos aquí. Vean que x depende del tiempo, entonces el tiempo depende linealmente de x al dividirlo entre la velocidad inicial. Sustituimos en la segunda ecuación. Aquí vean que depende del tiempo y puedo sustituir precisamente esta expresión que tengo acá. Llegamos a la siguiente ecuación donde acabo de sustituir esta expresión. Y lo único que falta para obtener la ecuación cartesiana completa es precisamente simplificar. Aquí, por ejemplo, estamos juntando todos los términos que son constantes, como aceleración gravitacional, velocidad inicial y el coseno de teta en este paréntesis por x cuadrada con signo negativo, más seno entre coseno, que es la tangente de teta, por x. Y esta es precisamente la ecuación de una parábola que abre hacia abajo, como la hemos observado tanto en la simulación como en las imágenes que venían anteriormente. Muy bien, entonces a grandes rasgos este es el tiro parabólico y con estas ecuaciones podemos resolver prácticamente cualquier problema que esté relacionado con este movimiento, claro, si ignoramos la resistencia del aire.
Por este video sería todo. Para el próximo vamos a tratar el tema de cuerpos conectados. Los espero allá.